Tiene la palabra Jorge Yoma. Después de... Gracias, presidente. Agradezco sinceramente la invitación de la compañera Florencia López, el compañero Fernando Rejal, el bloque justicialista, a esta casa donde estuve 10 años legislando. Muchos de ellos que están acá presentes fuimos compañeros en esta casa, en estas bancas. Hoy mi provincia dignamente representada por el senador Rejal, la senadora López. Hay un dicho muy común que dice que los hombres pasan y las instituciones quedan. En este caso hay una excepción, el senador Mayán. El Senado va a pasar y va a estar siempre el senador Mayán, siempre el senador Mayán, el digno senador Mayán, a quien aprecio y respeto. Yo estuve siguiendo el debate de esta ley, los realmente muy conceptuosos. Como buen riojano tuve que hacer alguna macana antes de empezar a hablar. De la senadora Di Tulio, preguntas agudas que le hizo ayer, antes de ayer, a un funcionario respecto del tema del silencio administrativo, ¿no? Del senador Recal, del capítulo de los derechos laborales, que la verdad que fue una intervención magnífica. El senador Parrilli, que hizo preguntas muy agudas. La verdad que el Senado está actuando realmente como una cámara revisora. El senador Lustó, que desmenuzó ese capítulo, el RIGI, que realmente es vergonzoso que una ley del Congreso salga con semejante legislación para los grupos más concentrados y en detrimento de las empresas nacionales, de la economía nacional. Cuenta la historia que, estando Jefferson y Washington hablando sobre por qué el sistema bicameral en la Constitución de Estados Unidos, y Jefferson toma el café que estaba tomando y lo vuelca en la taza del café. Entonces Washington dice, ¿lo enfriaste? Bueno, dice, por eso es el Senado. Por eso, esa es la razón del sistema bicameral y particularmente del Senado. El Senado enfría el debate que viene caliente de la Cámara de Representantes. Entonces, el Senado permite un análisis más mesurado, más profundo del debate caliente que generalmente se produce en diputados. Perdón. ¿Y qué nos viene acá de diputados? Permítanme sentarme unos minutos de nuevo en estas bancas de este honorable Senado. ¿Qué es lo que nos viene de diputados? Diputados manda una ley de ratas, porque la reescribió el presidente de la Cámara de Diputados, una ley donde se duda quién votó y quién no votó, porque hubo abstenciones que se consideraron positivas, hubo votos negativos que se consideraron positivos, inclusive votos positivos que no se consideraron, una votación por capítulos en una ley que no tiene acuerdos previos, digamos, se vota por capítulo cuando hay consenso en los artículos que se van a votar. No se vota por capítulos artículos que no tienen consenso previo, porque eso es eludir la posibilidad de la discusión en particular, eludir la posibilidad de que haya algún voto negativo. Es una trapisonda legislativa. Esto es lo que envía diputados al Senado. Entonces, hay un antecedente en este Senado, cuyo protagonista
es un senador riojano, chileciteño. Chilecito ha dado grandes hombres a la patria, ¿no? El senador Rejal es uno de ellos. Hay una diferencia entre senador chileciteño y senador riojano. Hay una diferencia. Pero hay un antecedente de un gran senador riojano, chileciteño, Joaquín B. González, un ilustre hombre de letras, que en ocasión de ser presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara, de esta honorable Cámara, Diputados envió de manera extemporánea la ley de presupuesto. Llegó casi a fin de año. Entonces, a propuesta del senador Joaquín B. González, el Senado devolvió sin tratar la ley de presupuesto a diputados porque era una falta de respeto al Senado enviar una ley en estas características, semejante ley y tan fuera de tiempo. Era una falta de respeto porque el Senado no tenía posibilidades de discutirla seriamente. Y creo que este antecedente es bueno para la actitud que tiene que tomar el Senado. El Senado, permítanme, con muchísima humildad, con mucho respeto, hay que devolver esta ley, hay que devolver sin tratar, porque inclusive con las mayorías, inclusive hasta teniendo los 2/3 en cada artículo de esta ley, va a ir a diputados, pongámosle que se consigan los 2/3 en diputados para que el diputado no insista en su sanción originaria. Después está el veto del presidente. ¿Están los 2/3 para insistir, para que este Congreso insista en la sanción con las modificaciones del Senado? Yo lo dudo. Yo lo dudo. Entonces, esto de que se propone en la llamada, con mucho afecto y respeto, oposición dialoguista, no hay oxímoron más grande, más flagrante que oposición dialoguista, pero de modificar algunas, votar en general, modificar algunas cosas en particular, que vuelva diputado, y eso es engañarse. Engañarnos nosotros, engañarse los senadores que votan y engañar al pueblo y a las provincias que representamos. Entonces, tomando ese antecedente de Joaquín B. González, creo que hay que devolver esta ley. Creo que esta ley no puede ser tratada de la manera que tuvo el trámite parlamentario en diputados. Además, ¿quién hizo esta ley? Creo que fue la senadora Di Tulio la que le preguntó, al secretario de Energía, por un par de artículos de la ley, y el tipo dijo que no la leyó, y en todo caso que estaba mal redactada. Si no son los funcionarios los que escribieron esta ley, no la conocen, son los estudios jurídicos. Hay 2 o 3 estudios jurídicos que son los grandes estudios jurídicos de las grandes corporaciones, generalmente fondos de inversión que están participando en el Festival de Bonos que hay, que lo tiene como protagonista principalísimo al ministro de Economía, en el Festival de Bonos en el Banco Central. Esos fondos de inversión de riesgo, un eufemismo, que se llaman a los fondos buitre, a lo que compran bonos basura y después hacen juicio contra los estados, corrompen jueces, consiguen fallos favorables. Estos estudios jurídicos son los que hicieron esta ley. Me hace recordar a una anécdota porque tiene que ver con esto, tiene que ver particularmente con esto. En el año... Señor Yoma, por favor vaya cerrando que tenemos el tiempo cumplido. Me informan de secretaría. Gracias. No escucho bien. ¿Qué dice? Que tiene tiempo cumplido, me informan de secretaría. Gracias. Ya tengo el tiempo cumplido. Sí, son 10 minutos. Pero estoy en el prólogo. No sé, le pido... Le pido respeto porque hay gente que está de muy temprano y tiene que seguir haciendo las exponencias. Por eso le pido, por favor, que vayamos cerrando. Muchas gracias, Jorge Yoma. Le voy a pedir, presidente, un poquito de paciencia. Vine de La Rioja. Sí, le pido que esa paciencia
le estamos pidiendo a la gente hace rato y la verdad que no, le pido que no me desordene, que por favor cierre. Si no, generalmente se pido el aval de los señores senadores para que me autoricen a extenderme un poquito en el razonamiento. Gracias, mi querida compañera. No, les decía que hay un antecedente que es muy gráfico, ¿no? De quiénes son los que redactan estas leyes. En el año 2002, después de la crisis de la caída de la Rúa, viene el periodo dual del primer mes, enero del 2002, había una gran presión del Fondo Monetario Internacional para que se derogue la ley de subversión económica, que era la que iba a la ley penal con la cual se iba a sancionar a los banqueros que se robaron la plata de los ahorristas y que le costaron al Banco Central 20.000 millones de dólares en redescuento, en línea de redescuento, para sostener a esos bancos. Y esos banqueros iban a ser juzgados por la ley llamada de subversión económica. Entonces había una presión del Fondo Monetario Internacional de que si quieren el aval, deroguen esta ley. Impunidad para los banqueros que se robaron la plata en el corralito, ¿no? Entonces, con la senadora Cristina Kirchner, el senador Busti de Entre Ríos, creo que la senadora Liliana Negre de Alonso, una excelente jurista puntana, nos armamos un subbloque y nos opusimos a la sanción, a la derogación de la ley de subversión económica. Por obvias razones. Quienes se robaron la plata de los argentinos y nos llevaron a semejante crisis tenían que pagar en la justicia penal. Y nos opusimos a la derogación de esa ley. En medio de las negociaciones aparece un senador con un texto. En esa época había fax, no había mails, había fax. Y en el fax vos tenías, te llegaba el fax y estaba en la cabeza el remitente del fax. Entonces, con una propuesta, y el senador me dice, mira, esto es la propuesta de modificación, a ver si ustedes, Cristina, Busti y yo, a ver si aceptan esta modificación. Son los abogados del fondo, que están acá, tienen una oficina, la tenían en el Banco Central, una oficina, los abogados del fondo, el Fondo Monetario. Son los abogados del fondo que proponen esto, a ver si ustedes lo aceptan y acompañan. En el remitente del fax estaba uno de los estudios jurídicos que tomó Estado Público, que redactó esta ley. Son los mismos los que llevaron crisis recurrentes a la Argentina, los del Festival de Bonos, los que hoy están haciendo el Festival de Bonos del Banco Central y que están endeudando a la Argentina como pocas veces se vio. Solo se vio en el crédito que tomaron en el gobierno de Cambiemos de 45.000 millones de dólares, que además son los mismos también, los responsables de ese crédito. Son los mismos que redactaron esta ley, no son los funcionarios. ¿A quién les va a dar este Senado las facultades, la delegación legislativa, las facultades extraordinarias? Si los funcionarios no saben qué dice la ley, si el 70% de los cargos del Estado está sin cubrir. ¿Quiénes son los que van a ejecutar y llevar adelante las facultades extraordinarias? Hay un hecho tragicómico que lo traigo a colación porque quizá el presidente de la comisión puede ayudarnos. Hay un ex senador peronista de Entre Ríos que actualmente está en el directorio de la represa Salto Grande. Renunció el 9 de diciembre y no le aceptan la renuncia. No hay quien le acepte la renuncia. Entonces me escribió el senador Héctor Maya, me escribió y me dice, che, ¿conoces a alguien para que me acepte la renuncia? Me quiero ir. No, entonces, ¿cómo puedo hacer? Hice una solicitada en los diarios de Entre Ríos. Por favor, acéptenme la renuncia. No quiero pertenecer a este gobierno. Me quiero ir. Hace 6 meses. Y al tipo no hay nadie que le acepte la renuncia porque no están cubiertos los cargos del Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de delegar facultades en materia de emergencia previsional, en materia
administrativa, en materia económica, en materia financiera. Bueno, en materia financiera le estamos delegando no a los funcionarios del gobierno electo por el pueblo. Por favor, señor Lloma, le pido que vaya cerrando porque si no le voy a tener que cortar el micrófono. Entonces, no me gustaría que usted sea el único orador que le corte el micrófono. Por favor, vaya cerrando. Ya voy terminando. Si quiere quedar como el único que le corte el micrófono, no tengo ningún problema. Tiene 2 minutitos más. Voy terminando. A ver, vamos a ahorrar un poco, a ver. Hay un tema interesante que voy a volver, que es la pregunta muy aguda que hizo la senadora Di Tulio ayer o antes de ayer sobre el tema del silencio en materia administrativa. Los romanos tenían un dicho muy sabio, es un principio del derecho romano, que está en el Digesto, pertenece a Paulo, que es el segundo jurista más nombrado después de Ulpiano. El principio dice más o menos, aquí tacet non utique fatetur, y después sigue, hace mucho rendí derecho romano, no me acuerdo todo en latín, pero básicamente quiere decir, el que calla nada dice, ni afirma ni niega. Este es un axioma del derecho romano que es fuente del derecho universal. ¿De dónde sale eso de que el silencio otorga, afirma en materia administrativa? Es un escándalo. Es un escándalo. Muy bien fue la pregunta de la senadora Di Tulio, y creo que el senador Parrilli también hizo mención a eso. Ahora, ¿quién es el destinatario final de esta delegación legislativa y quién va a llevar adelante las privatizaciones? Vamos a hablar un poco de las privatizaciones porque me tocó, disculpe, si me permite, sí, me tocó el privilegio de privatizar y también luego de nacionalizar. Creo que es una experiencia que le puede servir. Pregunta y después puede responder, entonces me parece que... Estimado presidente, no, digo, creo que a este Senado le puede servir la experiencia de alguien que privatizó y luego nacionalizó. Voté las dos cosas. Entonces, creo que como experiencia puedo contarlo y creo que les va a servir. Van a privatizar Aerolíneas Argentinas. Ustedes saben lo que fue cuando tuvimos que rescatar Aerolíneas Argentinas. Una pésima privatización. Yo voté la privatización de Aerolíneas. Porque estaba todo el discurso del Estado, el Estado elefante, el Estado que le costaba a los ciudadanos, que quién paga con los impuestos, que el déficit. En esa época había una gran campaña como ahora. Uno ve el noticiero central de los principales, de algunos canales de noticias, y parece que el noticiero AFI, la AFI informa, porque realmente es vergonzoso la desinformación. Pero se lo vendimos al Estado español. Digamos, no es que privatizamos a una empresa privada española. No. La empresa estatal argentina, la aerolínea de bandera, se la vendimos al Estado español. ¿Qué hizo Iberia, que era la empresa del Estado español? Iberia vació la empresa y se la vende al grupo Marsans. Los directivos de Marsans terminaron en cana todos presos. Presos por vaciamiento, por el vaciamiento de aerolíneas. Jorge, entonces, qué lástima que no sea respetuoso de la casa. Es el motivo, es un tema importante la privatización de aerolíneas. Que tenían 10 minutos, pero estimado tema presidente, después habla cuando la llamen y le pregunta. Gracias, Jorge Lloma.